La aparición de GPT, gracias a su uso muy sencillo y masivo, ha popularizado algo que se lleva gestando desde principios de siglo. Significó la presentación pública de máquinas que pueden aprender a través de su propia experiencia. Pero GPT son las siglas de Generative Pre-trained Transformer o transformador generativo preentrenado, en el que la palabra generativo hace referencia a que, además de aprender, estas máquinas son capaces de crear cosas nuevas, no solo identificar cosas ya existentes. Son máquinas herramienta, procesadores impulsados por algoritmos que mediante el uso de redes neuronales profundas han aprendido a codificar y decodificar el conocimiento humano, sea calcular raíces cuadradas, jugar al ajedrez y ahora también comprender y usar de modo creativo el lenguaje humano, sus imágenes o su música. Son máquinas que en algunos aspectos se parecen a los humanos, aunque a través de mecanismos de funcionamiento interno muy diferentes a los nuestros. Pero la irrupción de este nuevo tipo de máquinas que aprenden y crean ha iniciado una nueva época para la humanidad, llena de grandes posibilidades, pero también, como siempre que se producen cambios de tanta trascendencia, grandes incertidumbres y miedos. Estas máquinas surgen a través de un proceso complejo, pero relativamente corto, de apenas unas décadas. Porque fue en 2001 cuando se introdujo el primer modelo de lenguaje basado en redes neuronales de aprendizaje profundo que se utilizó para predecir palabras en una oración, utilizando una Feed-Forward Neural Network o red neuronal de propagación hacia adelante. Un tipo de red neuronal en la que la información solo se mueve en una dirección, de la entrada a la salida, sin bucles ni conexiones de retroalimentación. Aunque con importantes cambios posteriores, estas redes constituirán un mecanismo clave para la evolución de los modelos de lenguaje. Durante más de una década, hasta 2013, estos modelos de lenguaje evolucionaron representando a las palabras como vectores denominados one-hot o de activación única. Vemos que ya desde sus orígenes son modelos que funcionan a través de cálculos vectoriales, mediante el uso de números. En los vectores one-hot, cada palabra se representa a través de un vector de una longitud total igual a la del vocabulario del que forma parte, y el vector está formado exclusivamente por ceros, excepto en la posición que corresponde a la palabra específica dentro del vocabulario, que será un 1. Por eso se llama one-hot, ya que en cada vector, para cada palabra, solo existe una posición hot, un 1, y el resto son cold, ceros. Por ejemplo, si tuviéramos un vocabulario muy pequeño que constara de solo 4 palabras, gato, perro, ratón, pájaro, entonces la palabra gato podría ser representada como un vector 1, 0, 0, 0, perro como 0, 1, 0, 0, ratón como 0, 0, 1, 0 y pájaro como 0, 0, 0, 1. Este uso de hot, cold podría recordar al juego frío-caliente, pero no es así, porque en ese juego entre frío y caliente existen muchos matices, muy frío, frío, tibio, muy caliente, te quemas. Aquí en un vocabulario que podrían ser 10.000 palabras, solo existe un hot y el resto, 9.999, son todas cold. El problema de este enfoque es que no captura ninguna relación, sea semántica o sintáctica o de cualquier otro tipo entre las palabras. Así que se trata de una representación que permite identificar una palabra, pero cada palabra se mantiene exactamente a la misma distancia del resto de las palabras del vocabulario. Será en 2013, hace solo 10 años, cuando se produzca un avance significativo con la aparición de Word2Vec, herramienta desarrollada por investigadores de Google, liderados por Tomás Mikolov, que va a transformar el procesamiento del lenguaje natural al cambiar la forma en la que estos modelos de lenguaje representan las palabras. Ese nuevo enfoque se conoce como Word Embeddings o incrustación de palabras.
Word2Vec sigue utilizando exclusivamente vectores, números y cálculos vectoriales, pero introduce los denominados espacios densos o de alta dimensión, que hacen referencia a los espacios o valores que forman cada vector. En los vectores one-hot, cada palabra se representa como un vector lleno de ceros, con un solo 1 en la posición que corresponde a esa palabra en el vocabulario. El tamaño de cada vector debe ser igual al tamaño total del vocabulario, y ese enfoque no cuenta con ningún modo de capturar las similitudes o relaciones entre las palabras. Los vectores de Word2Vec usan esos espacios densos o de alta dimensión en el que los todos ceros menos 1 anteriores son sustituidos por un número de dimensiones variable, pero no tiene por qué ser del tamaño del vocabulario. En general suele ser más pequeño, de unos cientos de dimensiones. Pero cada una de esas dimensiones recoge un valor numérico que representa una característica sintáctica o semántica de cada palabra, que captura su significado profundo de un modo que puede ser relacionado con el vector de incrustación de cualquier otra palabra para determinar el grado de relación que existe entre ellas. A través del entrenamiento, esos valores vectoriales de cada incrustación, de cada palabra, se van afinando y mejorando, lo que constituye el verdadero mecanismo de aprendizaje de estos modelos. Este es el gran cambio que aporta Word2Vec. En lugar de tener un vector enorme lleno de ceros y un 1, ahora tenemos vectores de menor dimensión, que sigue siendo un vector por palabra, pero sus contenidos ya no son ceros, sino números reales que capturan aspectos significativos de la palabra que representan y que juntos capturan la esencia de esa palabra. Este uso eficiente del espacio y la capacidad de capturar numéricamente la esencia de cada palabra, que puede usarse para establecer relaciones que, aunque son exclusivamente matemáticas, gracias al entrenamiento crean auténticas relaciones semánticas y sintácticas entre todas las palabras. Al usar estos espacios de incrustación de palabras, cada palabra acaba siendo representada por unos cientos de dimensiones, cada una de ellas con un valor, lo que hará que, comparando los valores de dos o más de esos vectores incrustados, las palabras que tienen significados similares o que se usan en contextos similares estarán más cerca entre sí. Esto proporciona a los modelos de aprendizaje automático información valiosa sobre las relaciones entre palabras y la introducción del concepto de distancia entre ellas, que es clave para el modo en el que estos modelos llegan a dominar el lenguaje humano. Porque en estos espacios de incrustaciones de palabras, cada una de ellas representada por un vector con un número variable de dimensiones, la distancia entre dos palabras es la que mide sus diferencias en términos de significados y usos. El cálculo más común, aunque no único, es mediante el uso de la denominada distancia coseno, que mide el ángulo entre dos vectores. El valor de esta distancia coseno puede variar entre 1, que indica que los vectores son idénticos, 0, que indica que los vectores son ortogonales, en este contexto significa sin relación ninguna, y -1, que indica que son opuestos. Volveremos sobre esto más adelante en el curso. Pero, en definitiva, los word embeddings o incrustaciones de palabras retienen o describen numéricamente el significado profundo de una palabra en un espacio vectorial. En un ejemplo práctico, en un espacio de incrustaciones de palabras entrenado con Word2Vec, palabras como rey y reina estarán cerca o a poca distancia entre ellas, lo que significa un valor de comparación de esa distancia coseno cercano a 1. Porque suelen usarse en contextos muy similares. Pero realmente, al estar tratando con vectores y números, podemos llevar a cabo constantes operaciones con los valores vectoriales, operaciones matemáticas que lo que realmente harán es captar relaciones semánticas entre palabras. Así que el modo de actuar de Word2Vec podría llevar a una operación como más rey menos hombre más mujer, sustituyendo estas palabras por sus vectores de incrustación, con lo que obtendríamos un resultado que sería muy cercano al de la palabra, o mejor al del vector de incrustación de la palabra reina.
Word2Vec, además de esa capacidad para buscar relaciones profundas y complejas entre las palabras, aportó desde su origen otro elemento esencial, que es cómo mejorar y afinar esa capacidad para que sea cada vez más precisa. Algo que tiene que ver con su entrenamiento. Esto nos sitúa en uno de los mayores errores que se ha generalizado al hablar de estos modelos, al confundir el fin con los medios. El fin de estos modelos es capturar esas relaciones profundas y complejas entre las palabras que recoge en los valores almacenados en las dimensiones de sus vectores, que se suelen denominar en general como sus parámetros. Los medios para lograrlo es mediante el entrenamiento, usando distintos tipos de algoritmos basados en la predicción y los cálculos probabilísticos. Word2Vec ya desde su origen aportó dos algoritmos para el entrenamiento con el mismo objetivo de captar esa esencia profunda de cada palabra y las relaciones entre ellas. Uno era el denominado Continuous Bag of Words, CBOW, y el otro SkipGram. Ambos se utilizan para aprender mediante el entrenamiento, lo que permitirá ir ajustando esas representaciones densas de palabras a través de vectores incrustados, pero lo hacen de modo diferente. El algoritmo CBOW predice una palabra según el contexto en el que se encuentra. Por contexto se entiende un conjunto de palabras que preceden o siguen a la palabra objetivo en el texto, que son las que permiten llevar a cabo los cálculos para la predicción. En un ejemplo simple, si tenemos la frase "el gato come pescado" y estamos utilizando un contexto de una palabra a cada lado, para la palabra come, el modelo CBOW trataría de predecir come dadas las palabras gato y pescado. Mientras que el algoritmo SkipGram hace justo lo opuesto a CBOW. Dada una palabra, intenta predecir las palabras de su contexto. Por lo tanto, usando este mismo ejemplo, el modelo SkipGram intentaría predecir gato y pescado, dada la palabra come. Estos dos algoritmos son esencialmente dos caras de la misma moneda. En ambos casos el objetivo es aprender representaciones de palabras, las incrustaciones de palabras, que son buenas para predecir, pero ese solo es el medio. Recuerda, porque el fin es ir a través del entrenamiento y el aprendizaje capturando cada vez más similitudes semánticas y sintácticas entre las palabras, que se irán reflejando en valores numéricos incrustados en esos vectores densos con multitud de dimensiones. Word2Vec y sus incrustaciones de palabras significaron avances decisivos, pero también limitados. Esas palabras convertidas en vectores ajustan sus relaciones a través del entrenamiento con grandes cantidades de datos, lo que provoca que los sesgos que contienen esos datos se conviertan también en valores numéricos sesgados. Por ejemplo, la distancia coseno entre palabras como nurse y secretary, para no usar el género en castellano, aparecen mucho más cercanas a mujer que programador o manager, que son más cercanas a hombre. ¿Cómo evitar que estos modelos se conviertan en transmisores y propagadores de esos sesgos? Se convirtió en uno de los problemas clave de estos modelos. Word2Vec inicia la popularización de las redes neuronales profundas, pero será en 2013 con la publicación de la tesis doctoral de Ilya Sutskever, Entrenamiento de redes neuronales recurrentes, cuando la IA generativa dé su paso decisivo, que veremos en el próximo vídeo.